días, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Luis Flecha y voy a estar hablándoles sobre el sistema reproductor femenino. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre los órganos reproductores, ¿sí? Ustedes tienen que saber que la capacidad de reproducirse en nuevos individuos es una de las características fundamentales de todos organismos vivos, ¿sí? De esa manera se permite la supervivencia de la especie. Y por lo general, ¿verdad? O sea, los vertebrados tienen una reproducción bisexual. Esto está permitido mediante unas células especiales que se llaman gametos, ¿sí? Estos gametos son estas células especiales que se caracterizan por tener la mitad del material genético de una célula normal. Y esas células son los espermatozoides y los ovocitos, ¿ok? Vamos a ver que las gónadas son los órganos que van a producir estas células, ¿sí? Y la unión entre espermatozoide y ovocito es lo que va a formar un nuevo ser vivo que le vamos a llamar cigoto, ¿ok? Entonces, el sexo se puede clasificar en un sexo somático, que es el sexo que uno se expresa fenotípicamente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se ve, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se ve? Tenemos las características sexuales primarias y secundarias. Las primarias son las gónadas, testículos, ¿sí? Ovarios. Y las características sexuales secundarias, ¿sí? Son las corporales, que pueden ser genitales o extragenitales. Las genitales, ¿sí? Y las extragenitales. Las extragenitales serían aquellas características sexuales como la distribución del pelo, ¿sí? Que es diferente del hombre y la mujer, la grasa, ¿sí? La constitución física, por ejemplo, la masa muscular es diferente en el hombre y la mujer, ¿sí? Y también el aspecto general, que esos son características extragenitales que se diferencian entre un hombre y una mujer, ¿ok? Y luego tenemos, por supuesto, el sexo genético. El sexo está determinado de forma genéticamente. Puede ser XX, ¿sí? Mujer, y XY, varón, ¿ok? Ahora, la determinación del sexo en el ser humano va a depender no solamente de factores genéticos, sino también factores endócrinos. Porque si hay alguna patología, ¿sí? Endocrina en el embrión o el feto durante su desarrollo, aunque sea genéticamente mujer o varón, esto puede desencadenar alguna anomalía, una alteración en su sexo somático, ¿ok? Ahora, ¿quién determina que el embrión sea hombre o sea mujer? El gen Y, ¿ok? O sea, la ausencia del gen Y hace que se desarrolle mujer. Y la presencia del gen, ¿sí? Que está en el cromosoma Y va a permitir que se desarrolle el sexo masculino, ¿ok? Bueno, vamos a ver que estas células germinales, ¿sí? El espermatozoide o ovocito, ellos van a derivar de una célula que se van a llamar células sexuales primordiales. Estas células germinales o células sexuales primordiales son células que ya van a aparecer en la vida intraembrionaria a partir de la cuarta semana de vida, ¿ok? Ellos van a encontrarse en la pared del saco vitelino y de ahí ellos van a migrar hacia lo que se llama primordio ovárico o primordio testicular. En este caso, como estamos hablando de la mujer, le llamamos primordio ovárico, ¿sí? Que va a ser el genital interno que hasta ese momento todavía no se llama ovario. Entonces, las células germinales primordiales llegan a ese primordio, ¿sí? La sexta semana aproximadamente, y esa célula germinal induce a que el primordio se convierta en ovario, ¿ok? Vamos a ver que estas células germinales primordiales se convierte en una célula que se llama ovogonio, ¿ok? Y este ovogonio se caracteriza por ser una célula que se divide mucho, ¿ok? Tiene una proliferación mitótica bastante activa, ¿ok? Vamos a ver que estos ovogonios van a crecer en tamaño, ¿sí? Y algunos de ellos se pueden diferenciar hacia ovocitos primarios, ¿ok? Vamos a ver también que estos ovogonios van a estar rodeados por unas células epiteliales, ¿sí? Y en conjunto, ovogonio con células epiteliales van a formar
algo que se llama folículo. ¿Ok? Bueno, entonces, dentro del ovario, ¿sí? De la niña durante el desarrollo embrionario, ¿sí? En la vida intrauterina, vamos a ver que estos ovogonios van a dividirse activamente y van a alcanzar una cantidad máxima más o menos al quinto mes. Esa cantidad es de 7 millones de ovogonios, ¿ok? Esos 7 millones de ovogonios, ¿sí? Vamos a ver que a partir de ahí van a empezar eh, a involucionar, ¿sí? Algunos de ellos van a ir muriendo, ¿sí? Se van a ir volviendo atrésicos y van a ir disminuyendo el número. Fíjense, al nacer, la niña va a tener dentro de su ovario nada más 1 millón de células gametas, ya no va a tener 7 millones como tenía en el quinto mes, ¿sí? Cuando llega la pubertad, esta niña va a tener 300.000, ¿sí? Células germinales y fíjense, de estos 300.000, solamente 400 de ellos van a llegar a ovular, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gran mayoría, prácticamente el 99,9% de todas estas células, ¿sí? Germinales que le llamamos ovogonio y después ya se llama ovocito, ¿sí? Van a morir, ¿sí? Van a morir. Y vamos a ver que cuando esas células, ¿verdad? Dejan de existir porque se destruyen, ya no van a producir hormonas. Y es ahí cuando la mujer llega en su etapa que se llama la menopausia, ¿sí? En la menopausia, todas estas células prácticamente ya no hay y ya no pueden producir hormonas y tenemos en esta etapa que se llama menopausia, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los órganos reproductores femeninos? Tenemos los genitales internos y externos, ¿ok? Vamos a ver que previo a la pubertad, los órganos reproductores sufren una escasa evolución, ¿sí? A excepción de los ovarios. Los ovarios son los que más están desarrollados, en cambio el resto de los órganos recién en la pubertad van a alcanzar a desarrollarse, ¿ok? Vamos a ver que en la pubertad estos órganos se desarrollan, ¿sí? Y llegan a un estado maduro, ¿sí? Y se produce la ovulación y también se produce el primer sangrado, que es lo que se llama la menarca, ¿ok? Cuando se produce ese primer sangrado, quiere decir que la mujer es fértil para poder tener un embarazo, ¿ok? Posterior, ¿verdad? A la pubertad, vamos a ver que pasados los años, cuando ya disminuyen la cantidad de ovocitos, por ende las hormonas que ellos producen, vamos a tener el estado, ¿verdad? Que se llama menopausia. Y ahí los órganos reproductores van a volver a sufrir una involución, una atrofia, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hablar de los ovarios, ¿sí? Los ovarios son dos órganos pares, son algo aplanados, ¿sí? Y tiene dos funciones principales. Uno, de producir los ovocitos, que son las gametas, y el otro, de producir hormonas. Vamos a ver que histológicamente tiene una zona periférica, que le vamos a llamar corteza, y una zona central, que le vamos a llamar médula, ¿sí? Aquí, en la periferia, vamos a ver como quistes de diferentes tipos de tamaños y colores, ¿ok? Entonces, estos quistes van a tener adentro de ellos a esa célula gameta que le llamamos ovocito, ¿sí? Y ese ovocito va a estar rodeado de estas células epiteliales formando lo que se llaman folículos, ¿ok? Vamos a ver que en el centro, donde tenemos la médula, vamos a tener grandes vasos sanguíneos que le van a dar nutrición a todos estos folículos, a todas estas células, ¿ok? No se olviden que el epitelio superficial que reviste el ovario se llama epitelio germinativo, mal llamado así, ¿verdad? Porque antes se pensaba que de ese epitelio surgían los ovocitos, pero después se vio que no era así, pero el nombre quedó.
y ese epitelio es un epitelio cúbico simple. Entonces acá tenemos el ovario, fíjense, acá la médula con los vasos sanguíneos y aquí afuera tenemos todos los ovocitos, fíjense los quistes, diferentes tamaños de quistes, ¿ok? Y aquí tenemos una imagen a mayor aumento donde vemos el epitelio que reviste el ovario aquí, cúbico simple, ¿sí? Y aquí tenemos el ovocito rodeado por esta célula epitelial, ¿sí? Y el conjunto de célula epitelial, ¿sí? Más ovocito, le llamamos folículo. Y este folículo va a ir creciendo, ¿sí? De ser así chiquitito como vemos aquí, hasta este grande y este que está acá que no sale completamente, ¿ok? Va a ir creciendo cada vez más. Entonces, ¿qué es un folículo ovárico? Como les dije, es el ovocito más la célula epitelial que le rodea, ¿sí? Esa célula epitelial se llama célula folicular, ¿sí? Y tanto folículo como ovocito van a ir creciendo, ¿sí? Van a ir formando estos quistes. Diferentes tamaños y colores van a ir teniendo, ¿ok? Este crecimiento de estos folículos se hace de forma rítmica, ¿sí? Y van a ir creciendo entre 15 a 20 cada mes, ¿sí? O cada periodo menstrual, ¿sí? Entonces, el periodo menstrual dura aproximadamente 28 días. Entonces, cada 28 días, entre 15 a 20 nuevos ovocitos y células foliculares van a ir creciendo hasta llegar a uno que va a tener un mayor tamaño y va a ser el más desarrollado, que va a ser el que va a romperse y va a ser el que se va a ovular. El resto, ¿verdad? Los 19 que quedaron terminan involucionando. ¿Ok? Eso ocurre cíclicamente cada ciclo menstrual, cada 28 a 30 días. Entonces, el primer folículo, el más pequeño, se llama primordial y está formado por el ovocito, que es esta célula esférica con mucho citoplasma, núcleo redondo y núcleo prominente, ¿sí? Y está rodeado por unas células foliculares que tienen una forma aplanada, ¿ok? Entonces, esto se llama folículo primordial. Fíjense, acá tenemos el epitelio superficial del ovario y aquí tenemos lleno de folículos en su estadio, ¿verdad? Primordial. Luego tenemos el folículo primario, ¿sí? El folículo primario, vamos a ver que se diferencia del anterior porque fíjense qué pasa con la célula folicular. Se vuelven cúbicas, se vuelven más gorditas, ¿ok? Y también puede tener una o dos, tres o varias capas, ¿ok? Entonces, las células foliculares son las que van a ir creciendo de tamaño y también en número, ¿ok? Vamos a ver que entre el ovocito y las células foliculares va a aparecer una zona de color rosado más intenso que se va a llamar zona pelúcida, ¿sí? Es una zona que va a tener una gran cantidad de glucosamilglicanos y glucoproteínas que van a ser fundamentales para la fecundación. Entonces, miren, acá tenemos las células foliculares y el ovocito. Miren cómo las células foliculares ya no son planas, sino son cúbicas. Entonces, este ya es un folículo primario. Y miren el ovocito y miren esta zona que tiene una coloración rosada más intensa, ¿verdad? Esta es la zona pelúcida. Entonces aquí tenemos otra vez, fíjense, el ovocito y las células foliculares. Las células foliculares ya no son planas, sino son cúbicas. Podemos ver que tiene una capa o inclusive en algunas partes ya vemos que tiene dos capas. ¿Okay? Entonces esto va teniendo varias capas. Luego tenemos el folículo que se llama secundario. ¿Qué pasa con este folículo secundario? Las células foliculares van a ir creciendo cada vez más en tamaño y en número. También van a secretar un líquido
en el espacio intersticial y ese líquido en algún momento confluye y forma una cavidad única, ¿sí? Entonces, esa cavidad le vamos a llamar cavidad antral y también el folículo, cuando tiene esta cavidad antral, se llama folículo secundario o folículo antral, ¿ok? Vamos a ver que el tejido conectivo que está por fuera del folículo, ¿sí? Se va a distinguir dos zonas. Una zona interna muy vascularizada que le vamos a llamar teca interna y una zona más externa que se pierde con el tejido conectivo del ovario que se va a llamar teca externa. ¿Ok? Entonces acá tenemos, miren el folículo, todo esto del folículo. Miren las células foliculares, cómo son más grandes, son más gordas, tienen muchas capas. Y acá distinguimos una cavidad en el interior del folículo. Entonces, esta cavidad se llama cavidad antral, entonces esto se llama folículo antral o también folículo secundario. Este que vemos aquí es un folículo primario, el ovocito y las células foliculares. No hay cavidad aquí adentro. Y el tejido conectivo que le rodea al folículo, fíjense, vamos a tener las células fusocelulares, que son parte de la teca externa, y estas células que son más gorditas que están acá, forman parte de la teca interna. ¿Ok? Entonces, esta cavidad, fíjense cómo va a ir aumentando cada vez de tamaño, también el folículo va aumentando de tamaño, y la teca cada vez va a ir siendo más diferenciada. Entonces tenemos aquí la célula folicular y la teca. Esta zona donde las células de la teca tienen una forma más poliédrica es la teca interna. Y aquí donde tiene más fuso, es más ausada o más fuso celular, es la teca externa. ¿Ok? También a este nivel, o sea, en el folículo secundario, las células foliculares cambian de nombre y pasan a llamarse células de la granulosa. ¿Ok? Simplemente cambia de nombre. Luego tenemos el folículo maduro o folículo de Graf, o también se llama folículo preovulatorio o también se llama folículo terciario. ¿Qué es lo que ocurre a este nivel en el folículo? Va a aumentar de tamaño y va a tener un tamaño bastante considerable. Fíjense, entre 15 a 20 milímetros, o sea, 2 centímetros puede llegar a tener. ¿Sí? Es muy grande. Abulta sobre el ovario. ¿Sí? Y es este el que va a predominar sobre el resto de los folículos, entonces el resto de los folículos van a terminar por degenerarse. ¿Sí? Fíjense cómo la cavidad antral aumenta cada vez más de tamaño y también vamos a ver que las células de la granulosa van a empujar al ovocito bien hacia el centro. Y esta zona se va a llamar cúmulo ovóforo y las células de la granulosa que le rodean íntimamente al ovocito y a su zona pelúcida le forman lo que se llama la corona radiada. ¿Ok? También a este nivel, ¿verdad? Hasta en el folículo maduro o de Graf o terciario, se reanuda la división meiótica, ¿sí? Y este ovocito pasa a ser un ovocito secundario. Y ese ovocito secundario nunca va a retomar su división meiótica y finalizar a no ser que haya fecundación. ¿Ok? Entonces, acá como les dije, ¿verdad? ¿Qué pasa en el folículo maduro? El ovocito era un ovocito primario. Entonces aquí se completa esa primera división meiótica y ahí el ovocito pasa a ser un ovocito secundario. ¿Ok? Esto ocurre justo antes de la ovulación. ¿Ok? Entonces acá tenemos el folículo, fíjense, la cavidad antral, el cúmulo ovóforo, la corona radiada y aquí el ovocito. Esto llega a medir hasta 2 centímetros aproximadamente. ¿Ok? Y luego ocurre la ovulación. ¿Cómo ocurre la ovulación? La ovulación
ocurre mediante la liberación de ese ovocito, que es un ovocito secundario, tras la ruptura de ese folículo maduro que llegó a crecer a gran escala. Esto ocurre más o menos el día 14 del ciclo menstrual, ¿ok? Día 14 sí tenemos un ciclo de 28 días, ¿ok? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es, a medida que va a ir creciendo más, va a ir aumentando el volumen y la presión de este líquido folicular, va a comprimir las paredes de los folículos, ¿sí? Y eso va a producir como una pequeña isquemia, ¿sí? Una pequeña necrosis que de a poco se va a ir rompiendo, además de liberación de ciertas proteasas. Entonces se rompe la pared del folículo y termina liberando el ovocito, y ese ovocito es atrapado por la trompa uterina, ¿sí? Y de ahí va hasta la trompa uterina a la espera del espermatozoide para la fecundación. Entonces, miren, esto es el ovario y aquí tenemos como un bulto que viene a ser la protrucción de este quiste, ¿sí? Aquí se produce la ruptura y la liberación de lo que es el ovocito, ¿sí? El ovocito no va solo, sino va rodeado por lo que se llama la corona radiada, que son las células de la granulosa que sirven como barrera para seleccionar el espermatozoide más apto. Bueno, entonces aquí tenemos una tabla donde podemos ver eh, los cambios que van a ir sufriendo estos folículos en el ovario, ¿sí? Y las hormonas que van a ir produciendo, ¿ok? Entonces, como yo les dije, el ciclo menstrual, ¿verdad? En la mujer dura en promedio 28 días. Entonces, aquí tenemos día 1 hasta el día 28, ¿sí? Vamos a ver que está partido por la mitad por la ovulación, ¿ok? Entonces la ovulación ocurre aquí, día 14, en la mitad del ciclo, ¿ok? Bueno, ¿qué va a pasar en el ovario? Esta primera mitad, ¿sí? Del día 1 al día 14, el folículo que tiene al ovocito y las células foliculares van a ir creciendo, ¿sí? Van a ir convirtiéndose en folículo primordial, primario, secundario, terciario y por último se rompe y se produce la ovulación, ¿ok? Día 14. ¿Qué pasa con lo que quedó de ese folículo maduro? Se convierte en algo que se llama cuerpo amarillo, ¿sí? O cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, ¿sí? Va a vivir 14 días. Si no hay fecundación, solamente vive 14 días, ¿sí? Pasando los 14 días, muere este cuerpo lúteo y se convierte en una cicatriz. Y esa cicatriz se va a llamar cuerpo blanco, ¿sí? O cuerpo albicans, ¿ok? Ahora, tanto folículo como cuerpo lúteo producen hormonas, ¿sí? Entonces vamos a ver que las hormonas que producen las células foliculares y las células de la granulosa, ¿sí? Van a ser en esta primera mitad la gran mayoría estrógeno, ¿sí? Estrógeno. Obviamente a medida que va a ir pasando los días, más cerca de la mitad del ciclo, la cantidad de hormonas de estrógeno va a ser mayor, ¿ok? Y en la segunda mitad, que va a ser el cuerpo lúteo, el que va a producir mayor cantidad de hormona, en este caso va a producir otra hormona que se llama progesterona, ¿ok? Y como yo les dije, el cuerpo lúteo solamente vive 14 días. Pasando los 14 días ya no hay producción de estrógeno y progesterona porque el cuerpo lúteo muere, ¿sí? Entonces, al disminuir las hormonas, ¿sí? Ahí empieza la fase menstrual. ¿En qué consiste la fase menstrual? En el desprendimiento de la mucosa que tapiza el útero, ¿ok? Bueno, entonces estos son los cambios que van a ocurrir a nivel del ovario, ¿sí? Y estas son las hormonas que va a ir produciendo, ¿ok? También están otras hormonas como lo son LH y FSH, ¿sí?
La LH y FSH, si se acuerdan, son producidas por la hipófisis, ¿ok? Entonces, la hipófisis produce FSH, que quiere decir hormona estimulante de células foliculares. Entonces, es la hipófisis la que estimula a las células foliculares a ellas producir estrógeno. Y la LH, también secretada por la hipófisis, estimula a las células del cuerpo lúteo a producir progesterona. ¿Ok? Bueno, entonces algo que tenemos que tener en cuenta es que las células, tanto de la granulosa como las células de la teca, son las responsables de la producción de hormonas del ovario, ¿sí? Vamos a ver que estas hormonas que producen son hormonas esteroideas, por lo tanto, ellos sintetizan a partir del colesterol, ¿ok? Entonces estas células almacenan grandes cantidades de colesterol y a partir de ello sintetizan estas hormonas, ¿ok? Vamos a ver que tanto la célula de la teca como la de la granulosa, ¿sí? Va a tener receptores para la LH, ¿sí? Pero solamente la célula granulosa, ¿sí? Va a tener receptores para la FSH, ¿sí? No se olviden de eso. Para la producción de estrógeno, ¿sí? Es muy importante una enzima que se llama aromatasa. La aromatasa aromatiza a un andrógeno y este andrógeno se llama androstenediona. Andrógeno es una hormona similar a la testosterona. Entonces el ovario produce una hormona similar a la testosterona. Pero ¿qué pasa? Tiene una enzima que metaboliza esa hormona y lo convierte en un estrógeno. ¿Ok? Eso es la primera mitad del ciclo, ¿verdad? ¿Qué pasó con el folículo? Lo que quedó se convierte en esto, que se llama cuerpo lúteo. ¿Ok? Vamos a ver que las células, tanto foliculares o de la granulosa como las de la teca, se especializan en la secreción, ¿sí? De progestágenos, pero también estrógenos. Van a almacenar mayor cantidad de lípidos en su citoplasma, entonces van a tener un citoplasma más vacuolado, ¿sí? Y también más abundante. Esta célula, ¿sí? Si no hay, perdón, esta estructura que es el cuerpo lúteo, si no hay embarazo, solamente vive 14 días. Pasados los 14 días, degenera y se convierte en cuerpo blanco. ¿Ok? Entonces, estas células se vuelven de mayor tamaño, ¿sí? Almacenan mayor cantidad de lípidos en su citoplasma. ¿Por qué? Porque sintetizan mayor cantidad de progesterona y estrógeno. ¿Ok? No se olviden de que es la célula de la granulosa la que tiene la aromatasa, ¿sí? Que es fundamental para la síntesis de estrógeno, pero no así para progesterona. La progesterona puede ser producida tanto por las células de la granulosa como las células de la teca. ¿Ok? Cuando un cuerpo amarillo o cuerpo lúteo degenera, se convierte en esto, ¿sí? Que es una cicatriz. ¿Sí? Fíjense, una banda gruesa de colágeno, ¿sí? Que representa al cuerpo blanco o también se llama cuerpo albicans. ¿Ok? ¿Qué pasa con aquellos 19 folículos que no llegaron a ovular? ¿Sí? Acuérdense, entre 15 a 20 folículos son los que van a ir creciendo cada ciclo. Solo uno llega a ser maduro y llega a ovular. El resto sufre lo que se llama atresia. ¿Sí? ¿En qué consiste la atresia? Las células, ¿sí? De la granulosa sufren una muerte celular, sufren una apoptosis, por lo tanto no le dan nutrientes al ovocito y este también sufre una degeneración y una muerte celular. Y esto cada vez va a ir siendo reabsorbido, pero no forma una cicatriz. O sea que esto no se convierte en cuerpo blanco, ¿ok? Se llama atresia folicular. Entonces ahora vamos a hablar de las trompas uterinas. Las trompas uterinas, también llamadas trompas de falopio, son estas estructuras que vemos aquí.
tienen una forma tubular, ¿sí? Se distinguen tres capas, una capa mucosa, una capa muscular y una capa revestida por peritoneo, ¿sí? Que viene a ser la serosa. Vamos a ver que anatómicamente tiene varias partes, tiene una porción que termina en forma de embudo, que le llamamos infundíbulo, ¿sí? Este infundíbulo tiene como unas prolongaciones que le llamamos fimbrias, ¿sí? Luego tenemos el segmento más ancho y más largo que se llama la ampolla. Luego tenemos el istmo, que está en relación entre la ampolla y la porción intramural o intersticial, ¿verdad? Que está dentro del útero, ¿sí? Vamos a ver que la mucosa que tapiza esta trompoterina tiene variaciones dependiendo de qué segmento estemos hablando. Más desarrollado es en la ampolla y en el infundíbulo. Fíjense, tiene muchas hojas, como si fuesen vellosidades intestinales, ¿verdad? Tienen en gran cantidad. En cambio, en la parte intersticial y el istmo es más escaso. El epitelio que reviste la trompoterina es un epitelio cilíndrico simple con cilios. Estos cilios son importantes porque movilizan tanto espermatozoides como ovocitos. ¿Ok? Tiene dos tipos de células, las células ciliadas y las células secretoras. ¿Ok? Vamos a ver que este epitelio también sufre modificaciones con relación al ciclo menstrual. ¿Ok? Vamos a ver que al final del ciclo folicular, las células se vuelven más altas y las secretoras contienen mayores cantidades de secreción. ¿Por qué? Porque esa secreción le aporta nutrientes tanto a ovocito como espermatozoide. ¿Ok? Ya durante la fase luteínica, hacia el final del ciclo ovárico, la altura va a disminuir, la cantidad de cilios también va a disminuir y la cantidad de gránulos de secreción también. ¿Ok? ¿Por qué? Y porque si al final del ciclo ya no va a haber posibilidad de fecundación, por eso entonces se va volviendo más bajo y menor cantidad de cilios. ¿Qué función tiene la trompa? Y la trompa, la función que va a tener más importante va a ser de ser el sitio en el cual va a ocurrir la fecundación. Pero posterior a la fecundación tiene que trasladar al huevo fecundado hacia la cavidad uterina. Y eso lo hace gracias a los movimientos de los cilios. ¿Ok? Luego tenemos el útero. ¿Sí? El útero es un órgano hueco, tiene una forma piriforme y tiene paredes muy gruesas, ¿ok? Podemos distinguir anatómicamente un cuerpo, un istmo y un cuello uterino, ¿sí? Vamos a ver que el cuerpo tiene una cavidad que le vamos a llamar cavidad endometrial y va a estar revestido por una mucosa que le vamos a llamar endometrio, ¿sí? Va a tener una pared gruesa de músculo que le vamos a llamar miometrio y por fuera vamos a tener que está tapizado por peritoneo y eso va a formar parte de lo que se llama el perimetrio. ¿Ok? El istmo es simplemente el segmento que está en relación con el cuerpo y el cuello uterino, o también llamado cervix uterino, tiene una parte interna, ¿sí? Tapizado por un epitelio columnar que se llama endocervix y por fuera está en relación con la pared vaginal y se llama exocervix, ¿sí? Y va a tener un epitelio más escamoso, ¿ok? Vamos a ver que entre el ecto y endocervix hay un orificio, ese se llama orificio cervical externo y en relación al istmo vamos a tener el orificio cervical interno. Acá podemos ver la pared del útero, fíjense, tenemos el endometrio, la mucosa, tapiza la luz y toda esta capa de músculo liso va a ser el miometrio. Y aquí por fuera tenemos el perimetrio. Bueno, aquí el endometrio es lo más importante, ¿sí? El endometrio también, al igual que el ovario, va a sufrir modificaciones cíclicas, ¿sí? Estas modificaciones van a conducir al endometrio hacia la menstruación en la etapa fértil, ¿verdad? Vamos a ver que un endometrio, ¿sí? Se caracteriza por tener
un epitelio cilíndrico simple y forma glándulas que por lo general tienen una forma tubular simple. ¿Ok? Vamos a ver que tiene dos capas. Una capa que le vamos a llamar basal, ¿sí? Y una capa funcional. La capa funcional es la más superficial y se caracteriza porque sufre variaciones cíclicas, ¿sí? Dependiendo de las hormonas. Y la capa basal no. Ese no sufre modificaciones cíclicas, ¿sí? Y es la capa basal la que se encarga de reemplazar la funcional cuando la funcional se desprende en cada menstruación, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es un endometrio, ¿sí? La mucosa del endometrio. Acá tenemos un epitelio cilíndrico simple y aquí va formando estas glándulas que le mencioné, que son glándulas tubulares simples, ¿ok? Entonces, tenemos dos capas, una capa basal y una capa funcional. Esta capa funcional sufre modificaciones dependiendo de las hormonas. Y esta capa basal no. Entonces, esta es la superficial, la que se desprende con cada menstruación. Y esta no. Y esta es la que termina por reemplazar y reepitelizar toda esta parte que se va desprendiendo. Simplemente para entender un poco de la función del útero, hacer referencia a las arterias uterinas. ¿Sí? Las arterias uterinas se van a ver mucho mejor después en la anatomía, dan origen a las arterias arciformes, ¿sí? Acá tenemos las arterias uterinas, tienen un trayecto tortuoso que es muy importante. ¿Por qué? Porque el útero cuando se encuentra grávido aumenta de tamaño enormemente. Entonces, ese trayecto tortuoso imposibilita, ¿verdad?, que las arterias se rompan, se estiren, ¿verdad?, por el trayecto tortuoso que tienen. Vamos a ver que estas arterias dan como unos arcos y son las arterias arciformes. Luego tenemos las arterias radiales que penetran el miometrio. Y por último, las radiales dan origen a estas arterias espiraladas que tienen un trayecto en espiral y se encuentran a lo largo de las glándulas del endometrio. Entonces, el endometrio sufre modificaciones cíclicas. ¿Ok? Tenemos tres fases, una fase proliferativa, una fase luteínica y una fase menstrual, ¿ok? La fase luteínica también se puede llamar fase secretora. Y esto también dura 28 días, ¿ok? Entonces, la primera fase le vamos a llamar fase proliferativa. ¿En qué consiste esta fase proliferativa? Tenemos que tener en cuenta que antes de esto vino la menstruación, entonces todo el endometrio estaba desprendido, ¿sí? Entonces, aquí tiene que ocurrir una reepitelización de el endometrio. Entonces va a proliferar esta mucosa, va a crecer en espesor, por lo tanto las glándulas y las células epiteliales van a tener mitosis para ir epitelizando todo esto, ¿sí? Y por lo general las glándulas son bien rectas, ¿ok? Son muy rectas. Luego, pasando la ovulación, entramos la fase secretora. En la fase secretora, ¿sí?, debido al aumento de progesterona, las células epiteliales del endometrio sufren lo que se llama vacuolización, ¿sí? O sea, su citoplasma se vuelve más pálido porque almacena grandes cantidades de glucógeno. Luego también vamos a ver que las glándulas se vuelven más tortuosas y también tienen una secreción intraluminal, ¿ok? Entonces, esos cambios se ven en la fase luteínica o también llamada fase secretora, ¿ok? Y luego tenemos la fase menstrual. ¿Qué pasa en la fase menstrual? Como yo les dije, el cuerpo lúteo que produce estrógeno y progesterona solamente vive 14 días. Si no hay fecundación, pasando los 14 días, el cuerpo lúteo muere. Entonces ya no hay estrógeno y progesterona. Al no haber estrógeno y progesterona, ese epitelio se desprende. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ocurre ese desprendimiento? Tenemos que saber que tanto las arterias espiraladas como el epitelio del endometrio tiene receptores para estas hormonas. Entonces, durante
o sea, previo a los 14 días de la formación del cuerpo lúteo, ya van a empezar a haber pequeñas variaciones en la secreción de estas hormonas. Entonces, esas variaciones van a hacer que los vasos espiralados sufran lo que se llama vasoespasmo. Entonces, ese vasoespasmo va a producir contracciones cíclicas que va a producir pequeñas zonas de isquemia o necrosis del endometrio. Y es por eso que el cólico menstrual es un dolor de tipo cólico. El cólico es un dolor de tipo episódico, ¿sí? Que tiene periodos de calma y dolor, calma y dolor. Y eso se debe a ese espasmo de los vasos sanguíneos del útero que produce pequeñas zonas de necrosis. Entonces, esas pequeñas zonas de necrosis lentamente se van a ir desprendiendo y luego cuando ya no haya una cantidad suficiente de estrógeno y progesterona producido por el cuerpo lúteo, se termina por desprender totalmente y entramos en la fase menstrual. ¿Ok? Esta fase menstrual dura entre 2 a 6 días, varía mucho entre cada mujer. Entonces aquí tenemos para comparar las tres fases que sufre el endometrio. Primero tenemos el proliferativo, donde tiene un espesor menor y las glándulas por lo general son tubulares, bien rectas. ¿Sí? Fíjense, bien rectas. Luego tenemos las glándulas que ya no son más rectas, sino son más tortuosas. ¿Sí? Fíjense, la luz tiene secreción, ¿ok? Y luego tenemos la menstrual donde ya hay hemorragia, hay segmentos de epitelio que se va desprendiendo, se va rompiendo, ¿sí? Para desencadenar la menstruación. Entonces, fíjense, esos cambios que yo les dije del ovario, al mismo tiempo también ocurre al endometrio. Fíjense. Entonces teníamos una fase folicular donde crecía el folículo porque había una secreción de FSH, ¿sí? Y la FSH hacía que las células foliculares produzcan estrógeno. Ese estrógeno era importante para la regeneración del endometrio. Entonces esa es la fase proliferativa. Luego de la ovulación, ¿sí? Se formaba el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo producía, gracias a la LH, progesterona principalmente. Entonces, ¿qué hacía la progesterona? Hacía que el endometrio sufra esos cambios secretorios para secretar nutrientes para el futuro embrión que llegue a este útero. ¿Ok? Entonces ahí las glándulas se vuelven más tortuosas, más secretoras. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo lúteo? Solo vive 14 días. Pasando los 14 días, muere, entonces todas las hormonas disminuyen. ¿Y qué pasa con ese endometrio? Se desprende y ahí entramos en la fase de menstruación. ¿Ok? Entonces son cambios cíclicos, ¿sí? Que van ocurriendo cada 28 días aproximadamente. Bueno, como les dije, el istmo es simplemente el segmento que está entre el cuerpo y el cuello uterino, ¿sí? Vamos a ver que aquí el epitelio es más bajo, las glándulas son más delgadas, ¿sí? No es una zona bien definida. Luego tenemos el cuello uterino, ¿sí? El cuello uterino se caracteriza por tener dos orificios, el orificio cervical interno, que está en relación con el istmo y la cavidad endometrial, y el orificio externo, que está en relación con el endocervix y el ectocervix, ¿ok? El endocervix se caracteriza por tener un epitelio cilíndrico y el ectocervix un epitelio escamoso. Bueno, con respecto al cuello uterino, fíjense acá podemos ver una imagen histológica donde tenemos el canal endocervical, está revestido hacia adentro por el endocervix y aquí hacia afuera, ¿verdad? El ectocervix. Vamos a ver que entre ellos hay una transición de epitelio y esa transición es llamada zona de transformación. Y es una zona muy importante, ¿por qué? Porque esas células presentes dentro de esa zona de transformación son las células más susceptibles al virus del HPV y es generalmente ahí donde empieza la infección por el virus, por el HPV
que en algún momento puede evolucionar hacia el cáncer de cuello uterino. Entonces ahí la importancia clínica de esa región. Podemos ver que el endocervix va a estar tapizado por un epitelio cilíndrico simple, mucosecretante, y el ectocervix un epitelio escamoso, plano estratificado, no queratinizado, que se va a continuar con las paredes vaginales. Podemos ver que el endocervix tiene como unas glándulas que llamamos glándulas cervicales, que son muy importantes porque son las responsables, ¿verdad?, de la secreción del cuello uterino. Podemos ver que el epitelio escamoso muchas veces reemplaza ese epitelio columnar, ¿sí?, y obstruye las glándulas. Al obstruir las glándulas, el contenido extiende las paredes de estas glándulas formando pequeños quistes. Estos quistes le llamamos quistes de Nabot. Son quistes eh, totalmente normales, totalmente benignos, bastante frecuentes que se presenten en las mujeres. Tenemos que tener en cuenta también que el cuello uterino también sufre modificaciones cíclicas. Vamos a ver que en la fase folicular sus células cilíndricas son más bajas, los núcleos basales, en cambio en la fase luteínica son más altas y producen mayor cantidad de moco, ¿sí? Vamos a ver que también el estroma que se va a continuar con el músculo del cuerpo uterino empieza a ser reemplazado, ¿verdad?, por fibras de tejido conectivo. Por lo tanto, tiene un estroma más fibromuscular que muscular liso, como lo tiene el cuerpo uterino. Aquí podemos ver una imagen a mayor aumento donde tenemos esa transición entre un epitelio cilíndrico simple y un epitelio escamoso o plano estratificado no queratinizado. Entonces aquí esta zona de transición tenemos unas células que son más susceptibles a infectarse por este virus del HPV. De ahí la importancia clínica de esta región que se llama zona de transformación. Entonces tenemos endocervix, ectocervix y aquí la zona de transformación. Es una zona muy pequeña, ¿sí? Y aquí por debajo podemos ver las glándulas cervicales, ¿sí? Fíjense el epitelio, un epitelio cilíndrico simple con mucosecreción. Y aquí las glándulas endocervicales. Bueno, el miometrio viene a ser la capa de músculo liso que tiene el útero. Si es una capa bastante gruesa, tiene tres capas, una capa interna y externa longitudinal y una intermedia más gruesa con una disposición más circular. ¿Ok? Vamos a ver que a nivel del cuello uterino, el músculo del miometrio ya es bastante escaso, siendo este más tejido colagénico que otra cosa. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque para la expulsión del feto durante el trabajo del parto, ¿verdad?, el cuello uterino no tiene que contraerse. Si el cuello uterino se contrae, se cierra, ¿verdad? Entonces, como no tiene tanto músculo, tiene más tejido conectivo, entonces este tejido se puede distender, ¿verdad?, permitiendo la apertura y de ahí la expulsión y el pasaje de la cabeza y el resto del cuerpo del feto durante eh, el parto. Luego tenemos la vagina, ¿sí? La vagina, ¿sí?, es un órgano tubular cuyas paredes están pegadas unas con otras, está tapizado por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, que se continúa con el del ectocervix. Por debajo del epitelio vamos a ver que va a tener una capa fibromuscular, ¿sí?, abundante tejido fibroelástico y músculo liso. Y por último va a tener una capa de adventicia. Tiene tres capas, entonces tiene una mucosa, una muscular y una adventicia. ¿Ok? Algo importante de la vagina es que carece de glándulas. ¿Ok? Entonces, la vagina, como carece de glándulas para lubricar el canal vaginal durante la relación sexual, depende de las glándulas del cuello uterino y también de las glándulas que se encuentran a nivel de la vulva, ¿sí? Entonces, el líquido vaginal proviene principalmente del cuello uterino y de las glándulas de Bartolino que se encuentran a nivel de la vulva, ¿ok? Eh, si bien hay un líquido dentro del canal vaginal, es más un tract sudado, ¿sí? Un líquido rico en agua, ¿sí?
que procede de los capilares de la lámina propia, pero no es una secreción glandular. ¿Por qué? Porque no hay glándulas en la vagina, ¿ok? Y luego tenemos los órganos sexuales externos, ¿sí? Tenemos lo que es la vulva. La vulva está formado por los labios mayores, los labios menores, ¿sí? Vamos a ver que entre los labios menores vamos a tener lo que se llama el vestíbulo, ¿sí? Que va a tener el orificio vaginal, ¿sí? Y va a tener también el orificio de la uretra. A los lados del orificio vaginal vamos a tener los orificios donde desembocan las glándulas de Bartolino, ¿sí? Y tenemos que saber que tanto labio menores como el vestíbulo está formado por lo que se llama una semimucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es una semimucosa? Va a tener un epitelio plano estratificado, ¿sí? Eh, Paraqueratinizado, no queratinizado, ¿sí? Con ausencia de anexos cutáneos. Y ya en el labio mayor, sí va a tener un epitelio, ¿verdad? Similar a la piel, plano estratificado, queratinizado, con presencia de anexos cutáneos, como pelos, glándulas sebáceas, sudoríparas, etcétera. ¿Ok? Bueno, y esto es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.